MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a otra sesión de Iglesia en Casa. Y es una bendición para nosotros que nos des el permiso de entrar a tu casa, ahí a tu sala, y poder compartir esto que es la palabra de Dios que ha transformado nuestra vida. Te invitamos a que puedas compartir con tus amigos, con tus contactos, ahí en el Facebook, ahí en el YouTube, que puedas compartir esta transmisión, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Con una sola palabra puede cambiar nuestra vida. Y es una gran bendición. Gracias por esa confianza. Y a muchos de ustedes los extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar de nuevo todos juntos. Pero gracias por esta oportunidad que nos das de entrar a tu casa. Dios te bendiga y vamos a comenzar. Sabemos que Dios tiene algo grande para ti. Comenzamos. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Glorioso, cuando llenas este lugar, tú ahora te mueves
plenitud. Cristo Jesús, eres mi 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 plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, conocer
y conocer toda tu gloria. Es mi clamor, oh Dios, mi alma desea hoy tu rostro ver y conocer. Es mi clamor, es mi clamor, oh Dios, mi alma desea hoy tu rostro ver y conocer. Ese es mi oh Dios, mi alma desea hoy tu rostro ver y conocer. Es mi oh Dios, mi alma desea tu rostro ver y conocer. Es mi En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461-1745-18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya. conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerza. Hace unas semanas atrás escuché a un hombre que la verdad ha dedicado su vida para bendecir a otros. Es el hermano Wayne Myers. Él me impactó mucho lo que él
nos enseñó con una sola frase realmente. Cuando le preguntaron al final cuál es la postura que tenemos que tomar o cómo podemos vencer esta pandemia que ha obviamente traído pero gran preocupación y angustia, él inmediatamente dijo algo que la verdad me impactó. Y dijo, busca ser bendición para otro. Y creo que ese es un principio básico. Y la verdad es una gran bendición entender ese punto. Porque tú y yo podemos hacer la diferencia. Dios es un Dios generoso. Y cuando tú y yo somos generosos, nos parecemos a aquel que nos ha dado vida. Y sabes, en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Fíjate, Dios nos da para sembrar y Dios nos da para sustentarnos. Y creo que eso tenemos que entender. De hecho, en el libro de Proverbios 11:24 dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y bueno, entendemos que la pobreza realmente es un resultado de un entendimiento, de un miedo a la escasez, de un miedo al no tener. Pero cuando tú tienes un corazón generoso, es la manera que tú y yo recibimos. Dice que Dios da semilla. Dios da, ¿sí?, pan para que comas, para sustentarnos, y da semillas. Y bueno, déjame seguirte leyendo. Dice, suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. La generosidad es bien vista en el cielo. Cuando tú y yo somos generosos, como te dije hace un momento, nos estamos pareciendo a aquel que le dejó todo para que tú y yo tengamos y recuperemos todo. Y un corazón generoso siempre va a ser enriquecido. Si queremos salir adelante en esta pandemia, busca a alguien a quien bendecir. Busca a alguien para que tú y yo seamos de bendición para esa persona. Y cuando tú y yo sembramos en el reino, estamos sembrando y vamos a tener cosecha, porque Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia que Él honra a los que los honran. Y cuando honramos a Dios con nuestros bienes, cuando honramos a Dios con lo que nos ha dado, es obvio que Dios no se queda con las manos vacías. Y cuando tú y yo le damos a Dios, cuando tú y yo bendecimos a nuestro hermano, entonces estamos asegurando una gran cosecha. Y sé que viene una gran cosecha para ti. Sé que hay cosas que han estado atoradas, que van a ser libertadas, que van a ser soltadas para ti, van a ser soltadas para tu casa, van a ser soltadas. Lo único que necesitamos es creerle a la palabra de Dios y ser generosos y dar y bendecir. Y cuando tú haces eso, como te dije hace un momento, te pareces y me parezco más a nuestro Padre Celestial, que ese es el objetivo. Y bueno, podemos creer en estas semanas que vienen, podemos creer y podemos declarar estas verdades. ¿Qué te parece? Y vamos a declarar sobre empleos y mejores empleos, aumentos y bonos, beneficios, ventas y comisiones, acuerdos favorables, fincas y herencias, intereses e ingresos, reembolsos y devoluciones, cheques en el correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento. Y declaramos que esto viene para nosotros. Y Padre, gracias te doy por suplir todas nuestras necesidades financieras conforme a tu riqueza en gloria. Y Señor, gracias por darnos en sobreabundancia para bendecir tu reino y que el evangelio del Señor Jesucristo sea predicado en todas las naciones. Gracias, Jesús. Familia, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia.
Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sí, estamos aquí en la casa. Estamos, la verdad, muy contentos de que estemos reunidos y que estén ahí ahorita en este servicio de Vísperas de Navidad. Qué hermoso poder compartir con ustedes y damos gracias por toda esta tecnología que nos permite el poder mandar un mensaje, el poder estar cerca y saber, hacerles saber que nuestro corazón está ahí en ese lugar con ustedes. Como ustedes saben, bueno, pues estamos en confinamiento a causa de este virus que está pues moviéndose, pero damos tantas gracias a Dios porque Él nos está sosteniendo nuestra familia. Reciban un abrazo del pastor mío, de Fernanda, Cecia, que estamos en esto y la verdad estamos muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por todos los detalles, las llamadas, las atenciones, todas esas muestras de amor y de cariño que han tenido para con nosotros. Queremos decirle que nuestros síntomas están muy leves, realmente Dios es muy fiel con nosotros, estamos muy agradecidos y obviamente entendemos que tenemos que guardarnos y bueno, estamos en este punto. Y queremos decirte y queremos, la verdad, hablar de la bendición que es el hecho de tener una familia. Y que obviamente Navidad, que estamos a víspera, fue el primer momento donde Dios se movió haciendo algo impactante. Si no se pudo haber sido mortal, entonces no fuera todopoderoso. Y para Él traer de nuevo a su familia, para salvar a su familia que había perdido, Él vino y se hizo un pequeño niño en un pesebre y se hizo parte de una familia humana para salvar la familia. Y eso me impacta mucho porque ese es el mensaje realmente de Navidad. El mensaje es este Dios tan poderoso que viene por aquellos que habíamos sido expulsados de su presencia por las decisiones que no tomamos correctas hacia Él. Y a mí me encanta porque esta historia de Navidad es una historia donde hay muchos personajes muy importantes, pero hay uno muy impactante que te quiero solamente referir y se llama Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y cuando Zacarías tiene a su hijo Juan, que es un milagro también, en sus manos, él profetiza esto. Y esto es la esperanza de Navidad y lo que tenemos que creer en este tiempo. Y él profetiza de esa manera. Dice: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás de delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué tremenda profecía! Pero quiero decirte una cosa, es impactante, porque cuando tú y yo entendemos que Jesús dijo que Juan el Bautista era menor, sí, obviamente, que los hijos del reino, lo que está diciendo es la gran bendición de presentar a Jesús a otra gente, de preparar camino para Él, para otra gente. Y esa tiene que ser nuestra misión, porque el mensaje de Navidad es Dios recuperando su familia y levantando su familia para traer a toda su familia. Y ese es el mensaje. Qué gusto que estén sentados ahí. Reciban un abrazo de nosotros. Les amamos y gracias por todas las atenciones. Son nuestra familia. Bendiciones. Muchas gracias, familia. Pasen una excelente Navidad. Les amamos, les extrañamos y cuídense. Lleven las medidas. De verdad, cuídense. Dios les bendiga y les guarde. Les amamos. Les amamos. Muy buenas noches. Nuestra actitud delante de la situación es muy importante. Nuestra actitud de gratitud en medio de la escasez nos abre puertas de gracia. Obviamente, la actitud de perdón delante de la ofensa también nos abre puertas
delante de Dios de bendición. Y es nuestra actitud muy importante en medio de los tiempos que estamos pasando. ¿Sabes? Hemos oído que el altar tiene que ver con sacrificio, tiene que ver obviamente con entregar. Y sabes, cada vez que Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba, ¿sí?, a su pueblo, era a través de altares. De hecho, la primera vez que aparece la palabra altar es cuando Noé salió del arca. Obviamente venía un nuevo pacto. Y dice la Biblia que Noé sacrificó un animal puro y que esa ofrenda fue aceptada. Y pasa algo muy interesante cuando Noé hace esto. Dios renueva el pacto con Noé. Renueva y le habla a Noé de bendición, obviamente de bendición futura. De hecho, le dice que no iba a parar la sementera, que los ciclos, habla de los ciclos climatológicos, iban a seguir. Y dice algo muy interesante, dice que va a poner el temor de los hombres el temor del hombre con los animales. Obviamente iba a haber un punto de autoridad. Y les habla lo mismo, les dice que van a ser bendecidos y que se van a multiplicar sobre la tierra. Y es ahí donde está la primera vez donde aparece esta palabra que hablamos de altar. Obviamente Dios se ha manifestado y se manifestó en el Antiguo Testamento a través del altar, cuando venía su pueblo y le traía un sacrificio, le traía obviamente lo que él le pedía, venía siempre una respuesta del cielo. De hecho, era la respuesta del cielo lo que hacía que ese altar fuera aceptado. Era la respuesta de Dios, era el agrado de Dios. Cuando uno obviamente traía, por ejemplo, lo que Dios había requerido. Y cada vez que hay eso, cada vez que viene obviamente una entrega, siempre viene una manifestación de gobierno. De hecho, obviamente cuando Dios se le apareció a Abraham y Abraham fue a la tierra prometida, dice que él levantó un altar. Y esa realidad de levantar ese altar, que altar significa obviamente sacrificio, significa entrega, es lo que significa el altar. Dice que cada vez que levantó un altar, Dios se reveló a él, Dios se manifestó. Y eso trajo obviamente dominio delante de la tierra donde estaba Abraham. Dios le dio gracia, Dios le dio bendición, Dios lo cubrió. También cuando Jacob está regresando después de estar en Padan-Aram, dice que él levantó un altar. ¿Sí? De hecho, el altar que él levantó dice que se llamaba El Elohim Betel, que era el altar del Dios de la casa de Dios. ¿Cuántos sabemos que la iglesia hoy en día es la casa de Dios? ¿Cuántos sabemos que somos edificio? Cada uno de nosotros somos piedras vivas y que todos juntos representamos la iglesia del Dios viviente. Y dice que cuando él levantó este altar, dice, él venía de regreso y viene este levantar de altar cuando Jacob le dice a su familia que tomaran los ídolos y que los echaran a un lado y que se purificaran de estos ídolos. Y cuando él levanta este altar, pasa algo muy interesante. Dice la palabra que el terror de Jehová, dice que el temor de Dios cayó sobre todos los pueblos que estaban alrededor de la tierra y alrededor de donde vivía Jacob. Y ese terror, ese temor protegió a Jacob en medio de una generación extranjera. Dios manifestándose. Porque cada vez que hay un corazón rendido, cada vez que hay un corazón que está dispuesto a sacrificar para obedecer a Dios, cada vez que hay eso, obviamente hay una impartición del cielo. Hay una impartición que viene a nuestra vida y comienza a manifestarse alrededor nuestro. Como te digo, Jacob hizo eso y vino esa reacción. Y obviamente podemos entender también con Elías. En este tiempo donde viene esta sequía, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, y donde obviamente esta sequía está trayendo un desbalance económico tan terrible por el pueblo de Israel, que obviamente se estaban muriendo de hambre, dice la palabra.
Y de repente esta situación, había una influencia de estos profetas de Baal, esta influencia que no ama a Dios, que no desea a Dios, que desea controlar el corazón del hombre. Y dice la palabra que Dios le dijo a Elías que fuera y se presentara delante del rey Acab, que obviamente representaba esta potestad, por decirlo. Y dice que desafió a los profetas de Baal. Y al desafiar a los profetas de Baal, dice que fueron al monte en Carmelo. Y cuando estaban en el monte en Carmelo, obviamente dice que hicieron los profetas de Baal un altar y pusieron ahí un toro para que el Dios que fuera Dios y que contestara con fuego, ese es el verdadero. Qué tremendo desafío. Ahora, es interesante entender que la situación que estaba viviendo es porque había un pueblo dividido con un corazón que seguían por un lado a Dios y que por otro lado seguían a Baal. Un corazón sí que no estaba determinado. Un corazón que no estaba rendido a Dios. Y eso trajo esta situación tan fuerte de hambre, tan fuerte de este ambiente de derrota sobre el pueblo de Israel por 3 años y 5 meses. Y fue muy impactante. Pero si tú recuerdas, dice la Biblia que Elías tomó las piedras, 12 de ellas, y levantó el altar que estaba arruinado, el altar de Dios en el monte Carmelo que estaba arruinado. Y dice que lo levantó y puso las piedras y obviamente preparó el toro y preparó el holocausto. Y entonces llegó un momento donde llegó el tiempo de oración y dice la palabra que el cielo sí respondió con fuego. Como te digo, cada vez que hay un altar levantado, hay una respuesta del cielo. Cada vez que hay un altar levantado que Dios acepta, hay fuego de por medio. De una manera impresionante que trajo un punto de gobierno sobre el pueblo de Israel. Un punto de entender de que obviamente Dios es Dios. Y que los Baales obviamente son falsos. De hecho, termina este tiempo antes de la lluvia en esta anécdota de Elías, termina con el pueblo rindiéndose a Dios, con el pueblo obviamente aceptando ese altar. Ya no estaban divididos en su corazón, ya ahora estaban decididos a seguir a Dios. Obviamente, como te digo, tiene que haber una respuesta cada vez que un altar es levantado. De hecho, ahorita me viene a la mente cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dio la ley en el monte Sinaí. Dice la palabra que Moisés le dio indicaciones a Aarón y a sus hijos que levantaron un altar. Y ellos se santificaron, estaban en la tienda de reunión, en el tabernáculo de reunión. Y dice la palabra que se santificaron y ofrecieron ese sacrificio para redención, ese sacrificio para purificación, sí, tanto para ellos como obviamente para el pueblo. Y después de que hicieron eso, dice que se metieron en la tierra, a la tienda del testimonio, y dice que bendijeron al pueblo. Y cuando salieron Aarón y Moisés a bendecir al pueblo, dice que la gloria de Dios descendió y que salió fuego y que se prendió el altar. Y obviamente todo el pueblo, todo absolutamente, cayó rendido a los pies de Dios, cayó rendido a los pies de aquel que se merece toda gloria y toda honra. Y vino gobierno sobre él. De hecho, es lo que dice, fíjate, en Levíticos capítulo 9, versículo 24. Dice así, dice: y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cada vez que hay un altar, cada vez que hay un corazón rendido, cada vez que hay un corazón apasionado que busca a Dios, que está dispuesto a entregar su vida a Dios, cada vez que hay una decisión hacia Dios de una manera real, siempre va a haber un fuego que va a ser encendido. Siempre va a haber una respuesta de Dios. Y obviamente, y esa respuesta va a afectar lo que está alrededor. Y claro, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a través de altares. Traían obviamente un becerrito, mataban en el altar este becerrito. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra gran salvación,
Nuestra gran restauración vino a través del mayor altar, porque los altares del Antiguo Testamento, todos, desde el altar que levantó Noé, desde el altar aún que levantó Abel en Génesis capítulo 3, desde el altar que fue levantado con Abel, hasta el altar que te estoy comentando con Elías, anunciaban un solo altar, anunciaban un sacrificio perfecto, que es el sacrificio que a ti y a mí nos ha dado vida eterna, que es el sacrificio que a ti y a mí nos ha restaurado, nos ha dado la oportunidad de aquellos que estábamos perdidos. Ahora tenemos esperanza, y ese altar, obviamente, estoy hablando del Calvario, de cuando nuestro Señor se entregó a sí mismo, porque no lo mataron los romanos, no lo entregaron los judíos, Él mismo se entregó, Él se entregó a Dios, Él mismo vino y entregó su corazón y entregó su voluntad, entregó su fuerza para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y en ese altar encontramos bendición, en ese altar encontramos restauración. De hecho, dice que Él se ofreció bajo el Espíritu eterno a Dios en el altar, no en esta tierra, sino en el cielo se ofreció. Y obviamente vino fuego, obviamente fue aceptada esa ofrenda, y esa ofrenda trajo poder. Por eso cuando el Señor resucitó, porque cuando Él murió en la cruz, Él venció a la muerte, Él se levantó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Como te digo, cada vez que hay un altar que el cielo acepta, viene una manifestación del cielo. Y obviamente el altar más grande que ha sido aceptado en el cielo es el altar de nuestro Salvador, donde dio su vida, donde dio su corazón, donde dio su fuerza. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos esperanza, tengamos vida eterna. Y se sentó a las alturas, a la diestra del Padre. Obviamente ya hoy en día ya no hay altares como el Antiguo Testamento, donde tenemos que levantar un altar de piedra o un altar de madera para poner ahí un sacrificio. Nuestro sacrificio ya fue dado. Pero sabes una cosa, Dios está buscando corazones rendidos. Yo me preguntaba en estos días, ¿qué es lo más difícil de rendir? Porque si hablamos de altar, hablamos de sacrificio. Si hablamos de altar, hablamos de que alguien tiene que morir. Ahora, ya murieron por nosotros. Ya se pagó el precio de nuestra salvación. Pero hay algo interesante, porque lo más difícil de rendir, o por lo menos para mí así lo entiendo, es la voluntad. Por eso, cuando tú ves al Señor en el huerto de Getsemaní, lo que Él está rindiendo es su voluntad. Había habido milagros, había habido prodigios anteriormente. De hecho, a los discípulos habían hecho milagros y prodigios, pero llegaba el momento de pararse delante de ese altar. Y como dice la Biblia, no se paró un hombre solamente de carne y hueso. Aunque nuestro Dios es 100% hombre, también es 100% Dios. Él se paró para pagar el precio. Nadie estaba con Él, Él se paró. Pero lo primero que yo me doy cuenta que rindió fue su voluntad. Por eso tú lo escuchas decir: si es necesario pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios encuentra gente que está dispuesta a rendir su voluntad para que se haga la voluntad de Él, entonces se encuentra un altar. Cuando encuentra gente que está dispuesta a poner su reputación por la reputación de Él, entonces se encuentra un altar. Cuando encuentra una iglesia que está dispuesta a rendirse para que Él brille, entonces se encuentra un altar. Y yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo, nos está llamando a rendir nuestro corazón a Él. No estoy hablando solamente cuando lo rendimos en nuestra salvación. Muchos de nosotros llegamos cojeando. Muchos de nosotros llegamos destruidos. Y cada uno de nosotros, si vino a Dios, vino a este Salvador con situaciones que tienen que ser restauradas. Obviamente fuimos salvos y rescatados por un propósito, pero obviamente había una causa por la cual nuestra vida fue destruida. Y Dios nos ha restaurado, y como iglesia hemos sido bendecidos.
Y yo puedo ver cómo Dios ha tocado mi corazón, cómo Dios me ha bendecido. Yo lo puedo ver, pero otra cosa es cuando yo de mi voluntad entrego mi corazón. Yo de mi voluntad entrego, sí, como se dice, mi voluntad. Cuando le digo, está bien Dios, esto tal vez tengo derecho. Tal vez tengo derecho a tener esto, tal vez tengo derecho a tener esta vida, tal vez tengo derecho a tener esto que he sembrado y que voy a cosechar. También tengo derecho, y hablo de cosas buenas, pero otra cosa es cuando uno se rinde a Él y dice, Señor, haz lo que tú quieras hacer. Yo creo que adoración tiene que ver con un corazón rendido cuando la voluntad viene y se entrega a aquel que tiene propósitos eternos. Cuando dejamos de pelear. Y obviamente Jesús ahí en el huerto de Getsemaní dejó de pelear y caminó hacia el propósito. Y obviamente ese tremendo altar, el altar perfecto, ese tremendo altar, como te dije hace un momento, nos trajo salvación, nos trajo realidad, nos restauró. Pero ¿sabes también qué trajo ese altar? Ese altar trajo, sí, gobierno. De hecho, Jesús vence a la muerte, resucita al tercer día, vence a la muerte, como te digo, y dice la palabra que lo siguiente que les dice a los discípulos es: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Esa realidad vino cuando ese altar fue aceptado. Entonces viene gobierno. Dios está llamándonos a gobernar, pero lo hace a través de corazones rendidos. Lo hace a través de corazones dispuestos aún a entregar las cosas buenas que uno tiene, aún a entregar y a poner en riesgo las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque a veces, si nos enfocamos en nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos, pero cuando empiezas a pensar que Dios tiene propósitos más grandes de lo que tú y yo hemos logrado, entonces, cuando Él encuentra un corazón rendido, cuando Él encuentra una iglesia rendida, cuando Él encuentra una iglesia entregada, entonces comienza a poner gobierno. Comienza a manifestar lo que el cielo está hablando. Yo creo que en este tiempo Dios está buscando gente, como dice el libro de Juan, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando que su iglesia nos rindamos a Él en los propósitos. A veces peleamos mucho nuestros derechos. A veces nos paramos aún exigiendo bendición de Dios, y como diciendo: si Dios no me bendice, entonces no camino. Si Dios tú no me bendices, entonces no hago esto. Si yo no siento tu bendición, entonces no camino acá o no entrego esto. Pero cuando tú sabes que a través de un altar el poder y la gracia de Dios se empieza a manifestar, entonces podemos entender lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Mira, dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y esta palabra, si sufrimos, habla de ceder nuestros derechos. Habla de que no importa el precio a pagar, el chiste es de que su reino se manifieste. Entonces, cuando Dios encuentra una generación dispuesta a complacerle, dispuesta aún a arriesgar sus sueños, aunque yo entiendo que no hay sueño que Dios haya puesto en el corazón de alguien que Él no lo lleve a cabo, pero cuando encuentra una actitud de un corazón de altar, un corazón dispuesto a rendirse a Él, dispuesto a tomar obviamente lo que uno desea, lo que uno anhela, y ponerlo delante de Él a sus pies y pedirle que Él lo tome, cuando Él encuentra un corazón así, cuando Él encuentra un corazón donde los talentos son entregados para que Él brille, cuando Él encuentra una iglesia que está dispuesta a manifestar la gloria de Él, entonces comienza a haber gobierno, entonces comienza a haber reino alrededor, entonces las manifestaciones comienza
a verse en cada uno, donde empieza a haber sanidades, milagros, pero no solamente esas sanidades y milagros enfocando a la iglesia, sino esas sanidades y milagros enfocando a una sola persona, se llama Cristo, donde Él es el único que recibe gloria y honra, donde Él es el único que se lleva el premio, donde Él es el único que se lleva toda la adoración. Yo estoy convencido que Dios va a restaurar en este tiempo la posición de la iglesia. Yo estoy convencido que viene un mejor tiempo de la iglesia. Yo estoy convencido que matrimonios serán restaurados y están siendo restaurados, y que hay una obra del Espíritu Santo que se está moviendo. Pero la única manera de entrar dentro de esto que Dios está haciendo, dentro de este río, es rindiéndonos, es convirtiéndonos en un altar para que el fuego venga. A veces peleamos tantas cosas que lo único que tendríamos que pelear es agradarle a Él. Hace muchos años, cuando Dios me llamó al ministerio, Dios puso en mi corazón esta frase que ha marcado mi vida. Y muchas veces cuando de repente uno pierde la brújula, esta verdad ha traído a mi corazón un ancla. Me acuerdo muy bien cuando Dios me habló y me dijo: quiero levantar un pueblo que ame lo que yo amo y que aborrezca lo que yo aborrezco. Y esa ha sido mi intención de mi corazón. Yo no soy Dios para levantar a los demás, pero sí puedo entender que fui llamado a que Él brille en mí. Fuimos llamados para que Él se vea a través de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad esté sujeta a Él. Y cuando nuestra voluntad está sujeta a Él, entonces Él comienza a brillar. Y cuando Él comienza a brillar, los corazones comienzan a ser libertados. Cuando Él comienza a brillar, los corazones comienzan a ser restaurados. Y eso es lo que está viniendo. Muchas veces he tenido que decir a mi corazón: cálmate. Y estoy seguro que lo seguiré haciendo. Muchas veces, en medio del ruido y en medio de muchas palabras, aún de bendición que vienen a mi vida, muchas veces he tenido que bajar ese: Señor, que tú brilles. Que tú, Señor, seas el único visto. Porque un altar, lo que más se ve es el fuego. No se ve el sacrificio, se ve el fuego. Y cuando el fuego se prende, lo que alumbra evidentemente es el fuego. Y lo que Dios está haciendo, está buscando, como te digo, esta generación para entregarnos. ¿Para qué? Para que el fuego brille y su gloria se manifieste. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo sé que Dios te está llamando a ser adoradores en espíritu y en verdad. A ser un altar para después manifestar el trono. Pero primero eres un altar donde tu voluntad, mi voluntad, donde mis supuestos derechos son rendidos a Él. Y donde cuando eso sucede, entonces su autoridad, su gracia y su gloria se manifiesta. Y yo estoy convencido que Dios lo va a hacer con nosotros. Gracias. Y sigue conectado a este evento de Adoración 2020, que estoy seguro que seguirá llenando tu corazón y seguirá dando dirección. Gracias. Te lo entrego
respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en ese corazón. Oh, el gozo que encuentro al rendir todo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.